Friedrich Miner estaba de pie junto a la gran ventana del estudio de su padre, mirando hacia los jardines perfectamente cuidados que había debajo. El aire era fresco y la brisa todavía dejaba entrever el comienzo de la primavera. No podía dejar de admirar la perfección de la finca. Los setos estaban perfectamente recortados. Las fuentes brillaban a la luz del sol y todos los caminos parecían conducir a la misma visión de riqueza ordenada. Era un mundo de normas rígidas, y él había pasado la mayor parte de su vida aceptándolas. Pero hoy algo era diferente. Sus ojos trazaron la línea del camino de piedra que se adentraba en la distancia, donde se alzaban los viejos robles. Fue allí, fuera de las puertas de esta fortaleza de riqueza, donde su vida comenzó a tomar forma. Fuera de los muros del imperio de su padre, en un mundo que siempre le habían enseñado a ignorar o, en el mejor de los casos, a despreciar. Pero fue en este mundo sencillo, donde encontró un amor que le sacudió hasta lo más profundo. Amalia. Su nombre por sí solo era suficiente para calentarle el pecho. No se parecía en nada a las mujeres con las que había crecido. Nada de trajes elaborados ni sonrisas elaboradas. Nada de risas falsas diseñadas para agradar a la gente adecuada. Amalia era de un pueblo de las afueras, hija de un humilde panadero. No le importaban los títulos, la riqueza ni los juegos de poder. Hablaba con libertad, reía abiertamente y amaba sin miedo. Su autenticidad le atrajo como un imán, sacándole del mundo cerrado de su padre. Aún recuerda la primera vez que la vio. En uno de sus paseos por el pueblo, se cruzó con ella en la panadería. Estaba detrás del mostrador amasando la masa con una gracia sorprendente, sus manos rápidas y fluidas. Sus miradas se cruzaron durante un breve segundo y algo se agitó en su interior, algo que le pareció excitante y peligroso a la vez. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la vida, tal como la conocía, ya no volvería a ser la misma. Friedrich, gritó una voz que lo sacó de sus cavilaciones. Era su padre, Conrad, que estaba en la puerta, con sus rasgos afilados enmarcando el umbral. Te has vuelto a sumir en tus cavilaciones. Te necesito aquí, hijo. El tono de Conrad era duro, no permitía suavidad ni ternura. Era un hombre de control, un hombre de negocios hasta la médula, centrado en construir el imperio que se había pasado la vida creando. Y esperaba que Friedrich mantuviera ese imperio. El peso de esas expectativas pesaba sobre él, y lo sentía constantemente, como una cadena invisible alrededor de su cuello. Friedrich se volvió hacia su padre. Estaba pensando, padre. ¿Pensando? Conrad enarcó una ceja. Es hora de trabajar, no de pensar. Tendrás mucho tiempo para pensar cuando te hayas ganado tu lugar aquí. A Friedrich se le revolvió el estómago. Ya no estaba seguro de querer este lugar. Si eso significaba que continuaría viviendo en un mundo desprovisto de verdadera conexión. Quería algo más, algo real. ¿Pero qué podía decir? ¿Cómo explicarle a su padre, un hombre cuya identidad estaba totalmente ligada al éxito, que había conocido a alguien que le hacía sentir más vivo que cualquier negocio o legado familiar? Está bien, padre, dijo Friedrich, tragándose el nudo que se le había formado en la garganta. Bajaré enseguida. Conrad asintió, sus ojos fríos y calculadores como siempre. No te distraigas, hijo. Hemos trabajado demasiado para perderlo todo ahora. Cuando su padre se fue, el corazón de Friedrich se desplomó. Siempre había admirado a su padre por su fuerza, por la forma en que había construido un imperio de la nada. Pero últimamente esa admiración había comenzado a sentirse como una prisión para él. Cuanto más pensaba en Amalia, más asfixiante le parecía el mundo entre estos muros. Anhelaba la sencillez y la pureza de su mundo, donde la gente hablaba con honestidad y amabilidad, donde lo único que importaba era el vínculo entre dos personas. Por la noche, tras otra aburrida cena con su familia, Friedrich salió a hurtadillas de casa, intentando no alertar a nadie. La luna estaba llena y proyectaba un resplandor plateado sobre el tranquilo barrio. Sabía exactamente a dónde iba, al bosque que bordeaba la mansión, donde le esperaba Amalia. El bosque, un lugar de sombras profundas y senderos ocultos, parecía ser su mundo secreto. Un mundo donde nadie podía juzgarles, donde nadie podía imponerles sus expectativas. Solo los sonidos de sus risas y el susurro de las hojas en la brisa llenaban el aire. Cuando llegó al claro, Amalia ya estaba allí, estaba sentada en la hierba con la espalda apoyada en un árbol,
la cabeza echada hacia atrás y mirando la estrella. Al verla, su corazón latió al compás, excitante y aterrador al mismo tiempo. Amalia, susurró, su voz acariciando suavemente el aire nocturno. Ella se volvió hacia él, con una sonrisa jugando en los labios. Llegas demasiado tarde, Friedrich. Debería haber esperado a que padre se fuera a la cama, dijo él y se sentó a su lado. Su mano tocó la de ella y ella la cogió de inmediato. El calor de su tacto le conectó a tierra como nunca lo había hecho ninguna otra cosa. Te he echado de menos, dijo ella en voz baja, con su propia pesadez en la voz. Una añoranza silenciosa que reflejaba las palabras de él. Te echo de menos cada vez que estoy lejos de ti, respondió él, con la voz casi quebrada por los sentimientos. Respiró hondo, tratando de calmarse. No sé cuánto tiempo más podré aguantar esto. Si mi padre se entera de lo nuestro. Nunca lo entenderá, interrumpió Amalia, con los ojos llenos de preocupación. ¿Qué vamos a hacer, Friedrich? ¿Y si nos obliga a separarnos para siempre? Friedrich se volvió hacia ella, con el rostro lleno de determinación. Lucharé por nosotros, Amalia. Lucharé por ti. Tú eres lo único que importa ahora. Si mi padre no puede entender eso, entonces encontraré otra manera. Pero tu padre. La voz de Amalia temblaba. No es solo un hombre. Es un hombre poderoso. Puede destruirlo todo. Friedrich le apretó la mano con más fuerza. Eso ya no me importa. Me importas tú. Me preocupo por esto, por nosotros. Durante un rato ninguno de los dos habló. El único sonido era el susurro del viento entre los árboles y el silencioso susurro del mundo que les rodeaba. Se sentaron en silencio, dándose cuenta de la gravedad de lo que compartían, pero sintiendo la verdad en sus huesos. El amor. Amor sin complicaciones ni diluciones. Y sin importar las consecuencias, se aferrarían a él, aunque el mundo a su alrededor no los comprendiera. Prométeme que te quedarás conmigo, dijo Friedrich, con la voz apenas por encima de un susurro. Te lo prometo, respondió Amalia, con voz firme y sin apartar los ojos de los suyos. Y por un momento fugaz en aquel pequeño claro escondido, pareció que todo lo demás en el mundo no importaba. Solo ellos dos, unidos por algo puro e inquebrantable, sin importar lo que les esperara. Los días que siguieron a aquella noche en el claro estuvieron llenos de una mezcla de euforia y miedo. El amor de Friedrich y Amalia floreció en la sombra, pero un temor creciente a lo que ocurriría si les descubrían se cernía sobre ellos como una nube oscura. Cada vez que Friedrich regresaba a la casa, el peso de las expectativas de su padre le presionaba aún más. Sentía que los muros se cerraban, y la necesidad de mantener su papel en el legado familiar le carcomía, dejándole inquieto y ansioso. Friedrich intentaba mantener su relación secreta con Amalia en lo más profundo de su corazón, pero cada vez le resultaba más difícil. Cada vez que la veía, el mundo entero parecía desaparecer y solo quedaban ellos dos, solos y libres. Pero cada beso, cada mirada robada llevaba consigo la conciencia de que estaban jugando a un juego peligroso. Un juego peligroso que podía destruirlo todo. Pronto Amalia empezó a sentir cambios sutiles en su cuerpo que no podía ignorar. Sintió unas náuseas extrañas, una pesadez en el pecho y un ligero mareo que iba y venía. Al principio pensó que era el estrés, el miedo constante a ser descubierta. Pero con el paso del tiempo, los signos se hicieron innegables. Amalia estaba embarazada. Sentada en la pequeña cabaña donde vivía con su padre, Amalia miraba fijamente la mesita de madera que tenía delante, con las manos temblorosas mientras pasaba los dedos por los bordes de la mesa. Una ligera brisa entraba por la ventana, trayendo el aroma del pan recién horneado de la panadería cercana. El olor la había reconfortado en otro tiempo, pero hoy le recordaba la vida que ella y Friedrich nunca tendrían. ¿Qué voy a hacer?, susurró para sí misma, con voz apenas audible. La idea de contárselo a Friedrich la emocionaba y la asustaba al mismo tiempo. Quería compartir la noticia con él, quería decirle que tendrían un hijo juntos, un símbolo de su amor. Pero el miedo a lo que pudiera hacer su padre si se enteraba le atenazaba el corazón. ¿Y si el padre de Friedrich, Konrad, se enteraba del embarazo? ¿Les obligaría a separarse? ¿Intentaría separarlos para siempre? No podía guardar el secreto para siempre, pero no estaba segura de estar preparada para las consecuencias.
Amalia había visto el poder que ejercía Conrad. Vio cómo controlaba cada movimiento de su hijo, moldeando su futuro a su antojo. Amalia sabía que si el padre de Friedrich se enteraba del embarazo, haría todo lo que estuviera en su mano para asegurarse de que nunca tuvieran la oportunidad de estar juntos. No solo peligraba su relación, sino también el futuro de su hijo. Aquella noche, con la luna baja en el cielo, Amalia se dirigió al lugar de su encuentro secreto con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Llegó pronto, con la respiración agitada por la excitación. No sabía cómo decírselo, cómo compartir la noticia que lo cambiaría todo. En cuanto apareció Friedrich, su corazón se aceleró de amor y terror. Su hermoso rostro, iluminado por el suave resplandor de la luna, era lo único que parecía importar. Friedrich, dijo en un susurro apenas audible, tomando su mano entre las suyas. Hay algo que tengo que decirte. Él la miró ansioso. ¿Qué pasa, Amalia? ¿Qué te pasa? Estoy embarazada, pronunció por fin, y las palabras le salieron con dificultad. Los ojos de Friedrich se abrieron de par en par, y por un momento no dijo nada. La miró fijamente, con un rostro ilegible, y luego la sorpresa empezó a desaparecer, sustituida por una sonrisa lenta y alegre. Le acarició la cara con las manos y se inclinó para besarle la frente. Es maravilloso, Amalia, dijo suavemente, con una voz llena de calidez y amor. Vamos a tener un bebé. Su corazón se aceleró de alivio, pero duró poco. En cuanto las palabras salieron de su boca, una nueva oleada de miedo la invadió. Pero, ¿y si se entera tu padre? ¿Qué hará? Nunca nos dejará estar juntos. Se asegurará de que este niño nunca vea la luz del día. Friedrich se apartó un poco, su expresión se volvió seria. No podemos dejar que nos controle, Amalia. No se lo permitiré. Lucharé por ti, por nosotros. Pero tu padre. Amalia se calló, negando con la cabeza. Es demasiado poderoso. No lo permitirá. No me dejará quedarme con el bebé. Él. Amalia, la interrumpió Friedrich, tomando sus manos entre las suyas. Yo te quiero. Todo lo demás no importa. Ni mi padre. Nadie. Lo resolveremos juntos. La sinceridad de su voz hizo que le doliera el corazón. Quería creerle, quería creer que su amor era lo bastante fuerte como para superarlo todo. Pero en el fondo, conocía la cruda realidad, Conrad no se detendría ante nada para proteger su legado. Y ella no era más que un obstáculo para él. A medida que pasaban los días, el estómago de Amalia se hacía más grande y la tensión entre ellos crecía. Sus reuniones secretas eran cada vez más reservadas, más desesperadas. Había una sensación de urgencia en cada conversación que mantenían, como si el tiempo se acabara. Amalia empezó a temer que no pudieran ocultar el embarazo durante mucho tiempo. Sentía que todo el mundo hacía la vista gorda. Incluso en el tranquilo pueblo, los murmullos sobre su relación secreta eran cada vez más fuertes. Y entonces, un fatídico día, sobrevino la tragedia. Friedrich regresaba a la finca tras una visita al pueblo cuando su coche se salió de repente de la carretera y chocó contra los árboles. La noticia del accidente llegó a Amalia demasiado rápido, y las palabras la atravesaron como un cuchillo. Había muerto. El dolor que la invadió fue abrumador. Sintió como si el mundo que tenía debajo se hubiera desplazado y se hubiera quedado al borde de un precipicio, tambaleándose al borde de algo que no podía comprender. El amor de su vida se había ido, y con él los sueños de una familia que parecía tan unida. La muerte de Friedrich dejó a Amalia destrozada. La niña que habían creado juntos nunca conocería el amor de su padre. Se quedó sola en un mundo duro, con el corazón apesadumbrado por la pena y el arrepentimiento. ¿Cómo pudo ser tan tonta? ¿Cómo pudo creer que el amor lo conquistaría todo, que podría sobrevivir ante el férreo control de Conrad? Pero ahora, mientras Amalia estaba sola en el claro vacío donde Friedrich y ella habían compartido sus sueños, sabía que su batalla estaba lejos de terminar. Conrad podía arrebatarle a Friedrich, pero ella no permitiría que se llevara a su hijo. Lucharía por mantener vivo su recuerdo, le costara lo que le costara. Amalia estaba sentada en la habitación poco iluminada de su pequeña casa de campo, y solo el crepitar del fuego llenaba el silencio.
por su mente pasaban pensamientos de los que no podía librarse. Friedrich se había ido, y con él la esperanza a la que se aferraba. El niño que llevaba dentro, su hijo, era lo único que le quedaba. Y, sin embargo, sentía que cargaba con un peso insostenible. Se pasó la mano por el vientre hinchado, la vida que crecía en su interior le recordaba todo lo que había perdido. Esperaba, rezaba para encontrar algo de paz, para que el dolor de su corazón remitiera. Pero cada día le pesaba más. Le había prometido a Friedrich que protegería a su hijo. Pero ahora, sola, la idea de criar a su hijo en un mundo controlado por Conrad parecía imposible. Amalia oía murmullos en el pueblo. Se rumoreaba que Conrad estaba cada vez más atento, que sospechaba cada vez más de la repentina desaparición de su hijo. La gente se dio cuenta de que Friedrich había empezado a distanciarse del mundo, a retirarse a las sombras, buscando refugio en los momentos robados de su vida juntos. Pero nada podría haberla preparado para el día en que la policía apareció en su puerta. Llegaron en silencio, dos agentes de rostro severo, con ojos más fríos que el aire invernal que entraba por la puerta abierta. Tenían preguntas. Preguntas sobre la repentina marcha de Friedrich, sobre el accidente y sobre el embarazo. Conrad la observaba y ella lo sabía. Su influencia se extendía mucho más allá de la mansión. No podía seguir aquí. Los muros se cerraban. La decisión se tomó en un instante. No podía quedarse a esperar a que Conrad destruyera su mundo. Ya le había arrebatado su amor. No le quitaría a su hijo. Sin más equipaje que una pequeña bolsa con lo esencial: ropa, comida y algunos recuerdos de tiempos mejores, Amalia salió de su casa al amparo de la oscuridad. No podía arriesgarse a que la vieran. Los caminos eran demasiado peligrosos, demasiados ojos vigilando el menor paso en falso. Se dirigió a los campos de atrás, lejos de las carreteras principales, manteniéndose en las sombras, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cada paso era como un momento robado, un susurro contra el mundo que intentaba retenerla. Pero Amalia estaba cansada de esconderse. Quería dejarlo todo: la panadería, el pueblo, la vida que conocía, y desaparecer. Su primer impulso fue dirigirse al bosque donde Friedrich y ella habían compartido tantos momentos secretos. Pero ahora no era solo un lugar de recuerdos, era su única oportunidad. Mientras caminaba por el bosque, con el suelo bajo sus pies blando y desigual y los árboles cerrándose a su alrededor, sintió una oleada de determinación. Ya no podía permitirse tener miedo. Su bebé necesitaba que fuera fuerte. No tenía más remedio que proteger lo que quedaba de su familia. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a abrirse paso entre las copas de los árboles, Amalia ya se había adentrado en territorio desconocido, lejos de la mansión y de los ojos vigilantes de los hombres de Conrad. A lo lejos se oían los débiles sonidos de la aldea, pero poco a poco se fueron desvaneciendo. Ya estaba demasiado lejos para volver atrás. Sin embargo, sus pensamientos no abandonaron a Friedrich. Él le había dicho una vez que encontrarían la manera de estar juntos pasara lo que pasara. Le había hecho creer que el amor lo podía todo. Ahora, sola en el aire frío de la mañana, no dejaba de creerlo, incluso cuando el mundo familiar se desvanecía en la distancia. Mientras se alejaba cada vez más de su antigua vida, no perdía de vista el horizonte, donde las montañas se perfilaban a lo lejos, prometiendo un remanso de paz. Sabía que cuando llegara al pequeño pueblo de Bad Schieblin, todo cambiaría. Estaba muy lejos del mundo de lujo que ella conocía, un pueblo tranquilo enclavado en las colinas bávaras, lejos de los juegos de poder y del frío control que Conrad había envuelto su vida como una soga. Pero el viaje no había sido fácil. Estaba cansada, y el peso del bebé en su vientre hacía que cada paso fuera más pesado que el anterior. El aire frío de la mañana le escocía las mejillas, pero el calor del bebé que crecía en su interior le daba fuerzas para seguir adelante. No podía permitirse parar. Ahora no. No ahora, no cuando todo por lo que había luchado estaba en juego. A última hora de la tarde, el pueblo se dejó ver, con sus calles soñolientas llenas de casitas y caminos empedrados. Era un lugar muy alejado de la extensa mansión y de las interminables expectativas de la familia Meyer. Amalia sintió que la esperanza brotaba en su pecho. Aquí, en este tranquilo rincón del mundo, podría empezar de nuevo. Podría dar a su hijo una vida libre de la sombra del control de Conrad. Con el corazón encogido,
Pero la determinación fortalecida, Amalia se dirigió a la posada más cercana. Era un establecimiento modesto, un pequeño edificio de madera con un letrero que crujía con el viento. No tenía mucho dinero, pero sí lo suficiente para alquilar una habitación para pasar la noche. No podía permitirse quedarse mucho tiempo, pero en ese momento necesitaba descansar. La posadera, una anciana de ojos amables, recibió a Amalia con calidez. Le dio una habitación al final de la escalera, pequeña pero acogedora, con una cama que parecía tentadora después de un día largo y agotador. Amalia se tumbó en la cama y cerró los ojos por primera vez en años. Le dolía el cuerpo, pero sentía una sensación de seguridad, como si el peso del mundo hubiera disminuido, aunque solo fuera por un momento. Mientras se dormía, sus pensamientos volvieron a Friedrich. Casi podía sentirlo a su lado, su mano en la suya, su voz diciéndole que todo iría bien. Pero mientras yacía allí, con el pecho oprimido por la pérdida, supo la verdad. Él se había ido y ella estaba sola. Pero su bebé seguía con ella. Y mientras lo tuviera, nunca se daría por vencida. Costara lo que costara. El sol comenzaba a descender en el cielo del atardecer, proyectando una luz dorada sobre las colinas que rodeaban el pueblo de Bad Sieblin. Las calles estaban tranquilas y el aire olía a agujas de pino frescas y a tierra. Amalia había pasado los últimos días instalándose en la pequeña habitación que había alquilado en la posada del pueblo, intentando pasar lo más desapercibida posible. Se dio cuenta de que no podía quedarse allí mucho tiempo, la influencia de Conrad, por muy lejana que fuera, no podía ignorarse. El nombre de Meiner tenía poder incluso en los rincones más remotos del mundo. Y sin embargo, en el fondo, encontraba paz en la soledad que le ofrecía el pueblo. Era un lugar para enterrar el pasado y construir el futuro. Por las mañanas, Amalia paseaba por el pueblo, pasando desapercibida mientras se adaptaba a su nueva vida. Encontró trabajo en la panadería local, haciendo pequeños recados que le permitían pasar desapercibida y oculta. Por fin había llegado la vida sencilla que tanto había deseado, en la que nadie conocía su nombre ni su pasado. Y por un tiempo, fue suficiente. El ritmo de los días, amasar la masa, barrer el suelo y la conversación ocasional con los bondadosos residentes, calmaba su alma y le daba una ilusión de seguridad. Pero en los tranquilos rincones de su mente, nunca podía olvidar la vida que había dejado atrás, la vida que se había visto obligada a dejar atrás. La finca Meiner, la fría mirada de Conrad, la ausencia de Friedrich. Y la niña que había dejado en Hamburgo, la que le habían arrebatado. La hermana gemela de la niña que ahora llevaba en su vientre. Annalise, su hija, nunca había conocido el consuelo de una familia cariñosa. Amalia lo sabía. Intentó por todos los medios proteger a su hija de la dura realidad de su mundo, pero el padre de la niña, su amado Friedrich, había desaparecido. El peso de esa pérdida le pesaba en el pecho cada vez que pensaba en la niña que había dejado atrás en la mansión. Cada vez que oía el susurro de los árboles en el bosque o veía el suave resplandor del sol poniente en una colina lejana, pensaba en Annalise. Y ahora, más que nunca, sentía con mayor intensidad la pérdida de su segunda hija, Clara. El pensamiento de su gemela, la niña que había crecido bajo el frío y controlador control de Conrad, le pesaba en el corazón. ¿Cómo se comportaría ahora? ¿Recordaría a su madre? ¿Sentiría la pérdida del vínculo que una vez las unió? Habían pasado años desde la última vez que Amalia la vio, pero cada día llevaba consigo los recuerdos de su pequeña. Una tarde, mientras trabajaba detrás del mostrador de la panadería, entró una mujer alta, elegante, de porte frío y reservado. Se movía con elegancia, como si fuera consciente de cada centímetro de espacio que la rodeaba. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño y vestía con un estilo impecable. Sin embargo, no fue solo su belleza o elegancia lo que llamó la atención de Amalia, sino sus ojos. Había algo familiar en ellos. Algo que llegó al corazón de Amalia, aunque no pudo precisar inmediatamente de qué se trataba. La mujer se sentó en una mesita junto a la ventana y pidió un café, con voz tranquila pero autoritaria. Amalia no podía apartar los ojos de ella. Había algo inquietante en su presencia. Y cuando se acercó para llevarle el café, se le aceleró el corazón. Del cuello de la mujer colgaba un colgante de plata, igual al que Amalia había guardado durante años. El que Friedrich le había regalado, el que iba a ser el símbolo de su amor, el vínculo con un pasado que Amalia había mantenido en silencio.
Por un momento, todo a su alrededor se oscureció. Se quedó inmóvil, con la mano sosteniendo la taza de café que estaba a punto de servir. El mundo a su alrededor pareció detenerse mientras miraba el colgante que pendía del cuello de la mujer. Era una reliquia familiar, una joya que había pasado de generación en generación en la familia Meissner. Era un signo de pertenencia, de sangre, de lazos familiares. La mujer se percató de la mirada de Amalia y levantó la cabeza, entrecerrando ligeramente los ojos como si intentara comprender el motivo de aquella atención inesperada. Desvió la mirada hacia el colgante y algo cambió en su expresión, imperceptible pero inequívocamente. A Amalia le dio un vuelco el corazón. No era una coincidencia. No se había equivocado. Aquella mujer, la desconocida, llevaba el mismo colgante que ella le había regalado a su hija. Disculpe, dijo Amalia, con voz temblorosa. ¿De dónde has sacado este colgante? La mujer parpadeó, y sus dedos tocaron instintivamente el amuleto de plata que llevaba al cuello para tranquilizarse. ¿Esto? Preguntó. Es una reliquia familiar. Me lo dio mi abuelo. Amalia se quedó sin aliento. Sus pensamientos se aceleraron. Su corazón gritó de esperanza e incredulidad. Esta mujer podría ser su hija, Clara. La niña que le habían arrebatado hacía tantos años, la niña que había dejado en las frías garras de Conrad. Me llamo Amalia, dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. Y creo que podrías ser mi hija. La mujer la miró fijamente, con los labios entreabiertos como si fuera a hablar, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos buscaron el rostro de Amalia, expresando confusión e incredulidad. Amalia se acercó, con voz baja pero llena de emoción. Soy tu madre. Te separaron de mí cuando eras una niña. Te he estado buscando. Durante mucho tiempo. La mujer Clara permaneció inmóvil, con el rostro ilegible mientras comprendía lo que se le había dicho. Durante un largo momento se hizo el silencio entre ellos, una mezcla de conmoción, miedo y una angustiosa verdad de la que ninguno de los dos podía desprenderse. Me llamo Clara, dijo por fin la mujer con voz ronca. No sé qué decir. Y nunca te conocí. El corazón de Amalia se estremeció al oír aquellas palabras. Por supuesto que no la conocía. Conrad las había separado. Se había asegurado de que Clara creciera en el ambiente frío y controlado de la mansión Miner, aislada de su verdadera familia. Amalia había sido apartada de su hija, y ahora, aquí de pie, sentía como si por fin se hubiera superado una eternidad de pérdida. Lo sé, susurró Amalia, con la voz cargada de emoción. Lo sé, Clara. Pero ahora que nos hemos encontrado, nunca volveremos a separarnos. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas al mirar a Amalia. La incertidumbre brilló en su mirada, y luego el reconocimiento, como si una parte de su alma siempre hubiera sabido esta verdad. ¿Cómo es posible?, murmuró, acercándose. No lo comprendo. Todos estos años. He tenido tantas preguntas. Amalia asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Yo también he tenido tantas preguntas. Y tantos remordimientos. Pero nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de esperar que algún día nos encontráramos. Las dos mujeres se quedaron frente a frente y el peso de los años se desvaneció. Años de separación, dolor y añoranza. Amalia sintió el vínculo que las unía, un vínculo familiar que ni siquiera el tiempo había roto. Lo siento mucho, dijo Clara en voz baja, con voz temblorosa. Nunca lo supe. Ni siquiera sabía que seguías viva. Amalia le cogió las manos y se las apretó con fuerza. No pasa nada, dijo en voz baja. Ahora estás aquí. Y eso es lo único que importa. Por primera vez en años, Amalia sintió que su corazón empezaba a sanar. El peso del pasado no había desaparecido, pero ya no era la carga que solía ser. El futuro era incierto, pero también lleno de posibilidades. Juntos podrían hacer frente a lo que les esperara. La tensión del momento rompió el silencio de la pequeña aldea. Clara y Amalia estaban frente a frente, y era imposible negar que el peso del pasado pendía entre ellas. El reconocimiento, aunque no inmediato, era innegable. En el momento en que sus miradas se cruzaron cuando Amalia dijo que era su madre,
Fue como si el mundo se hubiera vuelto del revés y el pasado, antes olvidado, volviera a estar vivo de repente. La mente de Clara daba vueltas a 1000 preguntas, y ninguna de ellas tenía una respuesta clara. La conmoción de conocer a su madre, una mujer a la que nunca había conocido, la superaba. Toda su vida se había preguntado por su familia, atormentada por una sensación de vacío que no podía explicar. Criada por su abuelo, Conrad, en una gran mansión, rodeada de riqueza pero nunca de calidez, siempre había sentido que le faltaba algo. Su mundo consistía en el control, el deber y la obediencia a la voluntad de su abuelo. Sin embargo, en el fondo, siempre había anhelado algo más, algo real. Y aquí, ante ella, estaba la mujer que era la clave de esa pieza que le faltaba. Amalia, por su parte, estaba abrumada por la emoción. Llevaba tanto tiempo buscando a Clara, siempre con la esperanza, sin saber si su hija la recordaría o si Clara querría saber la verdad. Y sin embargo, aquí estaba. La hija que había tenido que dejar atrás, la niña de la que había estado separada durante tantos años, estaba ante ella, aunque con una vacilación que reflejaba su propia incertidumbre. «Eres real», susurró Clara, con la voz temblorosa y llevando instintivamente la mano al colgante que llevaba al cuello. Lo miró y luego volvió a mirar a Amalia. Nunca supe quién era. Todos estos años. Pensé que lo tenía todo, pero ahora todo parece tan vacío. A Amalia le dolió el corazón al oír las palabras de su hija. Se acercó más, intentando no agobiarla, pero queriendo consolarla. No tenías por qué crecer así, Clara. Tu abuelo nos separó. Te impidió saber quién eras, quiénes éramos. Los ojos de Clara se entrecerraron, una mezcla de confusión y rabia brilló en ellos. Mi abuelo es la única familia que he conocido. Me contó cosas que me hicieron creer que no me querías. Me dijo que no eras digno de mí. Que no te importaba. Amalia arrugó la nariz. La amargura en las palabras de su hija era un doloroso recordatorio de cómo Conrad había ordenado sus vidas. Nunca había querido hacer daño a Clara, no tenía intención de dejarla en aquella mansión fría y solitaria. Pero lo cierto era que Conrad lo había planeado todo, aislarlas a ambas de su amor compartido, enredarlas en una red de mentiras y manipulación. Nunca te abandonaría, dijo Amalia, con la voz llena de emoción. Se aseguró de que nunca supieras la verdad. Te ocultó de mí. Clara bajó los ojos como si sopesara sus palabras. ¿Por qué no luchaste por mí? Sí. Solo de la forma que yo sabía, respondió Amalia en voz baja, y su mano tembló al alargarla para tocar el brazo de Clara. Luché todos los días. Pero no podía hacerlo sola. Tenía demasiado poder. Lo habría destruido todo. Así que, tuve que irme. Por tu seguridad, por la seguridad de los dos. La mirada de Clara se endureció, una tormenta de emoción se desató en sus ojos. Así que dejaste que destrozara nuestra familia. Dejaste que decidiera todo por nosotros. Amalia sintió reproche ante las palabras de su hija, pero no se echó atrás. No tuve elección, Clara. Ya nos lo había quitado todo. Y después de la muerte de Friedrich. Tartamudeó, con un nudo en la garganta. Después de su muerte, ya no quedaba nada. Tuve que protegerte. Ahora tú eres lo único que importa. El silencio entre ellos era denso, cargado de años de dolor y arrepentimientos no expresados. Clara apartó la mirada un momento, como si reuniera fuerzas, y cuando por fin habló, su voz era firme, aunque la tristeza en ella era inconfundible. Ya no sé a quién creer, confesó Clara, con los hombros caídos por el peso de todo lo que había aprendido. Me pasé toda la vida creyendo lo que él me decía. Me hizo creer que eras tú quien estaba equivocado. Y ahora todo se ha vuelto del revés. Amalia extendió la mano y atrajo suavemente a Clara hacia sí. No espero que me perdones enseguida. Ni siquiera espero que me entiendas. Pero necesito que sepas que nunca dejé de quererte, Clara. Y que nunca dejé de luchar por ti. Podemos resolver esto juntos. Clara tragó saliva y su rostro era una máscara de emociones contradictorias. Quería creer a su madre, quería aceptar la verdad, pero los años de compulsión de Conrad no se deshacían fácilmente. El mundo que había construido para ella, un mundo de poder, estatus y control, se había convertido en su realidad.
Y ahora, ante la verdad, le parecía que esa realidad se desmoronaba bajo sus pies. Por primera vez, Clara se permitió llorar. Las lágrimas cayeron en silencio, una mezcla de rabia, confusión y alivio. Había intentado guardárselo todo durante mucho tiempo, silenciando las emociones que le habían enseñado a reprimir. Pero ahora, con Amalia frente a ella, sintió que algo se agitaba en lo más profundo de su ser, el anhelo de algo que ni siquiera sabía que tenía. No sé qué hacer, susurró Clara con la voz entrecortada. No sé qué creer. No tienes por qué averiguarlo ahora mismo, dijo Amalia, envolviéndola en un suave abrazo. Pero te prometo que encontraremos la forma de sanar. Reconstruiremos juntas lo que se rompió. Clara se aferró a su madre y sintió el calor de su abrazo como el primer consuelo real de su vida. Por primera vez en su vida, no estaba sola. En los días siguientes, Amalia y Clara empezaron a pasar más tiempo juntas. Hablaron de los años que les habían robado, de las mentiras que se habían tejido entre ellas y del amor que había persistido a pesar de todo. Amalia le habló a Clara de su padre, Friedrich, de cuánto la quería, de cómo soñaba con una familia en la que pudieran estar todos juntos. Clara escuchaba, y su corazón se debatía entre la verdad que conocía y la que empezaba a comprender. Pero una sombra se cernía sobre su nuevo vínculo. Ambas lo sabían. El hombre que tanto dolor les había causado, Conrad, seguía formando parte de sus vidas y no iba a dejarlas marchar tan fácilmente. Las mentiras que tejía eran su fuerza, y la idea de verse expuesto por todas sus manipulaciones le aterrorizaba. Tengo que verle, dijo Clara una tarde, con la voz llena de determinación. No puedo seguir viviendo con esto. Tengo que saber la verdad sobre por qué nos hizo esto. ¿Por qué me apartó de ti? El corazón de Amalia se aceleró al pensarlo. No estás preparada, Clara. Él no es quien tú crees que es. Los ojos de Clara estaban llenos de determinación. Tengo que enfrentarme a él. Por el bien de todos nosotros. Amalia sabía que su hija había tomado una decisión, pero temía lo que vendría después. Había vivido demasiado tiempo bajo el dominio de Conrad y sabía lo peligroso que podía llegar a ser cuando su control se veía amenazado. Pero esta vez no se trataba solo de la herencia de los Meiner, sino de la familia. Y por primera vez, Amalia sintió que tal vez podrían recuperar lo que les habían robado.